una síntesis técnica, jurídica, administrativa, a efecto de que nos quede claro a todos qué es lo que en el fondo nos preocupa y nos ocupa al mismo tiempo. Primero, el marco jurídico, constitucional y político en el que se desarrolla el Estado boliviano que al formar parte de la comunidad internacional se adscribe a través de lo que establece el artículo 13 de la Constitución con relación al 410, que en términos técnicos se refiere al Estatuto Jurídico del Poder. Este Estatuto Jurídico del Poder consiste en 4 cuestiones absolutamente básicas. La primera cuestión tiene que ver con el derecho al poder. En este instituto jurídico es donde se establecen las libertades públicas, como por ejemplo el derecho electoral, la libertad de asociación, de pensamiento y expresión. Si nosotros revisáramos así de manera somera, ligerita, la Constitución, nos vamos a encontrar que el artículo 13 establece en su parágrafo 3 que los convenios y tratados internacionales suscritos por Bolivia y ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional forman parte del bloque de constitucionalidad que a su vez, reatado al 410, o sea, concomitante con el 410, establece la pirámide de cómo se interpreta la Constitución. A partir de ese elemento surge lo que se llama el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad. Es decir, esto que Bolivia adquiere como compromiso con la comunidad internacional se traslada al plano de la legislación interna y eso lo obliga a su cumplimiento de manera taxativa. Es decir, aquí no hay ninguna cuestión que no responda a esta situación. Entonces, el decreto 447/60 no puede ser la herramienta con la que el Estado boliviano pueda tratar un elemento de esta naturaleza, porque hace a la calidad de las políticas públicas que se ha comprometido con la comunidad internacional, porque simplemente un decreto no puede estar por encima de la Constitución, y esto hasta un chico probablemente de secundaria hoy tendría esta posibilidad de percibirlo. El segundo elemento es el derecho del poder. Y aquí la Constitución es absolutamente gráfica. ¿Por qué razón? Porque establece la organización del Estado. Y de acuerdo al artículo 1 de la Constitución dice que Bolivia se organiza en un Estado democrático, plurinacional, comunitario, con autonomía. Si eso es cierto, entonces cada uno de estos órganos tienen que ser manejados de manera separada. Porque en la separación de poder está la garantía del ejercicio ciudadano. Entonces, no puede aparecer el director del INE descolgado de la responsabilidad del presidente de la República. Pero a su vez el INE es la entidad pública responsable por el desarrollo de esta actividad. Entonces, aplicando este instituto, tenemos como consecuencia que el no desarrollo de la actividad censal se incurre en incumplimiento de deberes. Hay daño económico al Estado porque se contrató un crédito internacional para la verificación del hecho. Pero por el otro lado, durante 11 años, funcionarios de la dirección del INE han cobrado mensualmente su salario. Por tanto, aquí hay responsabilidades, hay daño económico y hay incumplimiento de deberes. Precisamente por la aplicación de la propia Constitución, no nos vamos a inventar absolutamente nada. Tercero, el derecho ante el poder. ¿Qué significa esto? Este derecho ante el poder es el que garantiza el cumplimiento de la norma como principio de organización y de respeto a los derechos políticos. Porque la Constitución, al establecer este instituto o esta garantía, establece que en primer lugar los ciudadanos deben ser tratados de manera igualitaria. Deben gozar de la seguridad jurídica y de la seguridad ciudadana. Tienen derecho
dentro de esa perspectiva, al resguardo de la propiedad privada, tanto individual como colectiva, es decir, del espacio público. Y obviamente esto establece el principio de igualdad. De manera que la no aplicación, el no cumplimiento de esta disposición vuelve a aparecer la responsabilidad por el ejercicio de la función pública. Y finalmente está el control del poder. Y cuando hablamos del control del poder, hay una serie de organismos y de instituciones que hacen a este ejercicio. Por ejemplo, la presencia aquí de la Federación de Juntas Vecinales de Santa Cruz como parte del control social es una entidad habilitada precisamente para fiscalizar y controlar el que estas cosas se desarrollen. La presencia del gobierno municipal es precisamente parte de esa institucionalidad que no solo tiene la obligación, sino la responsabilidad de verificar que estos elementos deben cumplirse de manera como dice la norma. Es decir, la norma no está para conversarla, es para cumplirla, para ejecutarla. Porque su incumplimiento para los funcionarios involucrados en ese proceso acarrea responsabilidades civiles, penales y administrativas. Entonces, el control del poder también se ejerce precisamente en lo que estamos haciendo en este momento, a través de la senadora. Ella está ejerciendo este control. Y eso implica, ¿no es cierto?, verificar en la práctica quién cumple y quién no cumple. El INE no le puede pedir a la universidad que haga su tarea. No le puede pedir a ningún ciudadano que haga su tarea, porque ellos son funcionarios remunerados del Estado. No nos hacen ningún favor. Y de lo que se trata entonces es precisamente de que nosotros mostremos a la ciudadanía el por qué recurrimos a todas estas prácticas y estos ejercicios. ¿Saben por qué? Porque Santa Cruz desde su nacimiento ha buscado construir un Estado democrático que respete de manera lista y uniforme a cada uno de los ciudadanos. Desde Pazucanqui, en el occidente, y de Andrés Ibáñez desde Santa Cruz, coincidían en que debería construirse un Estado y una sociedad que funde su relacionamiento a partir del estatuto jurídico del poder, a partir, ¿no es cierto?, del pacto social. Entonces, esto no es ninguna novedad para los cruceños, por supuesto, pero aquí nos quieren mentir y nos quieren crear un relato que no cuadra bajo ninguna circunstancia. Y finalmente, queridos amigos, no solo se trata de que nosotros estemos haciendo un ejercicio como el de hoy, sino se trata de la reafirmación de nuestras convicciones democráticas. Nosotros vamos a utilizar todos los recursos jurídicos, políticos y legales para exigir el cumplimiento de ley. No nos pueden seguir diciendo que no es posible, porque si siguen sosteniendo esa tesis, yo invito a que el Parlamento, a que los gobiernos municipales ejerzan sus competencias y demanden el incumplimiento, porque esto tiene responsabilidad. No solo porque no se desarrolla la actividad, sino porque además nos han endeudado, han prestado plata. ¿Quién la va a pagar? La vamos a pagar todos nosotros. Pero además de eso, la vamos a pagar el 20% de la sociedad boliviana, que somos, ¿no es cierto?, la realidad de la formalidad. Yo voy a tener que pagar, ¿no es cierto?, la incompetencia de Richter. Yo voy a tener que pagar, ¿no es cierto?, la incompetencia de Arce Catacora. ¿Por qué? Y entonces volvemos al principio. Nosotros, al hacer esta tarea de reivindicar el cumplimiento de la norma, no estamos haciendo nada más que una demostración fehaciente de que el espíritu que nos anima a estar en esta discusión es simple y llanamente la aplicación de nuestros valores democráticos con los que construimos esta sociedad abierta que hoy alberga a la inmensa mayoría de los bolivianos, pero que además produce el 80% de la seguridad alimentaria. Entonces no estamos frente a una
bravuconada política o a una parada, como se dice vulgarmente en términos Canva. Estamos frente a la necesidad de que logremos la igualdad a partir del principio de la equidad. Todos debemos contar no solo para la estadística, sino para el ejercicio de nuestros derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Muchísimas gracias. Gracias por haber